A las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme y solo los pecadores o los desgraciados permanecen despiertos, sonó mi teléfono. Ese sonido cortó el silencio de mi casa como un cuchillo y supe inmediatamente que algo terrible había pasado. Me llamo Ricardo Torres. Tengo 67 años y durante 40 años trabajé como notario aquí en Guadalajara. Pensé que había visto todas las traiciones posibles en mi trabajo, pero nunca imaginé que la peor me llegaría de mi propia familia. ¿Señor Torres? La voz al otro lado sonaba profesional pero preocupada. Soy Carlos Hernández del Banco Santander. Lamento molestarlo a esta hora, pero hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que despertaría a todo el vecindario. ¿Qué tipo de actividad?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Señor Torres, se han realizado 3 transferencias electrónicas por un total de $85,000 desde su cuenta de ahorros. Las transferencias se ejecutaron utilizando sus documentos de identificación, pero nuestro sistema de seguridad detectó patrones inusuales. $85,000. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No eran solo números en una pantalla, era toda mi vida. 40 años de trabajo honesto, de levantarme antes del amanecer, de atender a clientes difíciles, de revisar documentos hasta altas horas. Era la herencia que había planeado dejar a mis nietos, Pedro y Sofía, para que pudieran estudiar en la universidad y tener un futuro mejor que el mío. ¿Cómo es posible?, susurré, sintiendo cómo mis piernas se volvían débiles. Me senté en la orilla de mi cama, esa misma cama donde había dormido con mi esposa Consuelo durante 30 años antes de que Dios se la llevara. Señor, necesito que venga al banco tan pronto como sea posible. Tenemos las copias de los documentos utilizados y necesitamos verificar su autenticidad. También hemos congelado temporalmente su cuenta para evitar más movimientos. Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban como las de un anciano enfermo, aunque siempre me he mantenido fuerte. Me vestí en la oscuridad, sin encender las luces, como si la luz pudiera hacer más real esta pesadilla. Mientras me ponía la camisa que Consuelo me había planchado antes de morir, todavía conservo sus últimas labores. Los recuerdos comenzaron a inundarme. Recordé cómo empecé a trabajar como notario en 1982, recién casado con Consuelo y con Daniel, apenas un bebé. Ganaba poco, pero cada peso que sobraba lo guardaba religiosamente. Recuerdo las noches cuando Consuelo me preparaba café, mientras yo revisaba documentos en la mesa de la cocina, y ella me decía: Ricardo, algún día nuestros hijos tendrán todo lo que nosotros no pudimos tener. Cada año, sin falta, depositaba una parte de mis ganancias en esa cuenta de ahorros. Veía crecer los números y soñaba con el día en que podría darles a Pedro y Sofía una educación de calidad, tal vez incluso enviarlos a estudiar al extranjero. Cuando Consuelo enfermó, usé parte de esos ahorros para su tratamiento, pero siempre con la promesa de reponerlos. Y lo hice, peso a peso, dólar a dólar. Manejé por las calles vacías de Guadalajara como un hombre poseído. Las mismas calles donde había caminado de niño, donde conocí a Consuelo en la Plaza de Armas, donde Daniel dio sus primeros pasos. Todo me parecía diferente ahora, como si la ciudad misma fuera cómplice de este robo. El Banco Santander en la avenida Chapultepec ya tenía las luces encendidas cuando llegué. Carlos Hernández me estaba esperando, un hombre joven, probablemente de la edad de mi hijo, con esa seriedad que solo viene de dar malas noticias. Señor Torres, gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento. Me mostró los documentos en su computadora. Ahí estaba mi nombre, mi firma, una copia de mi pasaporte.
Todo parecía correcto, excepto por un detalle que mi ojo entrenado de notario captó inmediatamente. «Esta no es mi firma», dije señalando la pantalla. «Es muy buena, pero no es mía. Mire aquí, en la letra T de Torres. Yo siempre hago un pequeño adorno al final. Es un hábito de 40 años». Carlos asintió gravemente. Eso pensábamos. También nos pareció extraño que de repente quisiera transferir casi todos sus ahorros a 3 cuentas diferentes, cuando su historial muestra que usted nunca hace transferencias grandes. Me enseñó más detalles. Las transferencias se habían hecho desde una sucursal del otro lado de la ciudad, una que yo nunca había visitado. La persona que las realizó presentó una copia de mi pasaporte y una identificación que parecía auténtica, pero las cámaras de seguridad habían captado a una mujer joven. ¿Podría ver las imágenes de seguridad?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya me estaba advirtiendo sobre lo que vería. Cuando apareció la imagen en la pantalla, sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Era Marisela, la esposa de mi hijo Daniel. Mi nuera, la mujer a quien había acogido en mi familia como si fuera mi propia hija, la madre de mis nietos queridos. Ahí estaba ella, con el cabello recogido y usando unos lentes que no le había visto antes, probablemente para cambiar su apariencia. Pero era ella, sin duda alguna. La reconocí por la manera en que movía las manos cuando hablaba, un gesto nervioso que había notado desde que Daniel me la presentó hace 8 años. ¿La conoce, señor Torres?, preguntó Carlos suavemente. No pude responder inmediatamente. Mi mente estaba procesando no solo el robo, sino algo mucho peor: la traición. Para que Marisela tuviera acceso a mis documentos personales, para que pudiera hacer copias de mi pasaporte, necesitaba ayuda. Y la única persona que tenía acceso a mis cosas era mi hijo Daniel. «Es mi nuera», finalmente murmuré, sintiendo cómo esas palabras me quemaban la garganta. Durante los siguientes 30 minutos, Carlos me explicó todo el proceso. Marisela había venido 3 veces diferentes durante la última semana. Primero para consultar el saldo de la cuenta de su suegro, diciendo que yo estaba enfermo y la había enviado. Luego para hacer una pequeña transferencia de emergencia. Y finalmente, ayer por la tarde, para hacer las 2 transferencias grandes restantes. Cada vez había mostrado documentos aparentemente legítimos, incluyendo una carta supuestamente firmada por mí, autorizándola a actuar en mi nombre. Era un trabajo profesional, demasiado profesional para ser cosa de una sola persona. «Señor Torres», me dijo Carlos mientras imprimía todos los documentos, «recomiendo fuertemente que presente una denuncia por fraude inmediatamente. También vamos a iniciar nuestra propia investigación interna». Salí del banco cuando el sol apenas comenzaba a aparecer sobre los cerros que rodean Guadalajara. El mundo seguía girando. La gente comenzaba sus rutinas diarias. Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, pero para mí todo había cambiado para siempre. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en Daniel. Mi único hijo, el niño que había cargado en mis hombros durante las procesiones de Semana Santa, el joven que había ayudado a establecer su negocio de automóviles, el hombre que me había dado 2 nietos hermosos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su esposa destruyera la confianza que habíamos construido durante 35 años? Recordé todas las veces que Marisela había estado en mi casa durante los últimos meses, cómo se ofrecía a ayudarme con el papeleo cuando yo me sentía cansado, cómo insistía en organizar mis documentos. «Déjame ayudarte, papá Ricardo», me decía con esa sonrisa que ahora veía bajo una luz completamente diferente. «Tú ya has trabajado suficiente en tu vida». Y yo, como un viejo tonto, le había permitido el acceso. Le había dado las llaves de mi vida, pensando que estaba siendo un buen suegro, un patriarca generoso.
Había confiado en ella porque era la madre de mis nietos, porque Daniel la había elegido, porque creía que la familia era sagrada. $85,000, 40 años de trabajo, 40 años de sacrificios, de cenas frugales para poder ahorrar más, de vacaciones canceladas, de ropa vieja remendada por Consuelo. Todo había desaparecido en una semana, transferido a cuentas que probablemente ya estaban vacías. Pero más que el dinero, lo que más me dolía era la traición. El conocimiento de que mi propio hijo había permitido esto, tal vez incluso lo había planeado. Porque Marisela no habría podido hacer esto sola. Necesitaba información sobre mis cuentas, sobre mis rutinas, sobre mis documentos. Información que solo Daniel tenía. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sillón donde Consuelo solía tejer mientras veíamos las telenovelas, y por primera vez en años, lloré. Lloré por los $85,000, lloré por la confianza rota, lloré por los sueños destruidos de mis nietos, pero sobre todo, lloré por mi hijo. Porque sabía que cuando fuera a confrontarlo, ya no sería el mismo hombre que había criado con tanto amor. El teléfono sonó nuevamente. Era Carlos del banco. Señor Torres, tengo más información. Las cuentas receptoras fueron abiertas la semana pasada con documentos que también parecen ser fraudulentos. Y hay algo más. Hemos encontrado evidencia de que la misma persona intentó acceder a otra cuenta asociada con su nombre, una cuenta que aparece bajo el nombre de Consuelo Torres. Mi esposa muerta. Habían intentado robar incluso de una cuenta a nombre de mi esposa muerta. En ese momento supe que esto no era solo un robo. Era una declaración de guerra contra todo lo que yo representaba, contra todo lo que mi familia había construido. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que el dolor y la tristeza. Sentí la sed de justicia. No pude esperar ni un día más. Después de esa llamada sobre la cuenta de Consuelo, conduje directamente al taller de Daniel en la calle Colón. Hermanos Torres. Así había nombrado su negocio, usando nuestro apellido familiar como si fuera una bendición, cuando en realidad se había convertido en una maldición. Eran las 10 de la mañana y el taller ya estaba funcionando. Podía escuchar el ruido de las herramientas, el silbido del aire comprimido, las voces de los mecánicos, sonidos que antes me llenaban de orgullo, porque representaban el trabajo honesto de mi hijo. Ahora cada ruido me perforaba los oídos como una acusación. Entré por la puerta principal y vi algo que me congeló la sangre. Daniel y Marisela estaban en la pequeña oficina, inclinados sobre unos papeles extendidos en el escritorio. Reconocí inmediatamente lo que estaban viendo. Eran folletos de casas, fotografías brillantes de propiedades que nunca podrían permitirse con los ingresos legítimos del taller. «Mira esta», escuché decir a Marisela, señalando una foto. «Tiene 4 recámaras, perfecta para los niños, y el jardín es enorme, Pedro y Sofía podrán jugar sin problemas». Daniela asentía, sonriendo de una manera que no había visto en años. Una sonrisa de alivio, de esperanza, de alguien que finalmente había encontrado la solución a todos sus problemas. Con lo que tenemos ahora podemos dar el enganche. El banco ya aprobó el crédito. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo cada paso me llevaba más profundo hacia un abismo que no sabía que existía. Mis zapatos resonaron en el concreto del taller, pero ellos estaban tan absortos en sus planes que no me escucharon llegar. «¿Qué banco?», pregunté con voz que ni yo mismo reconocí. Ambos se voltearon como si hubieran visto un fantasma. Los papeles cayeron al suelo, esparciéndose como evidencia de sus sueños robados. Marisela inmediatamente cambió su expresión, de la alegría culpable a una máscara de sorpresa inocente que ya había perfeccionado. «Papá Ricardo», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba como veneno. «Qué sorpresa verte aquí tan temprano.
¿Todo está bien? ¿Todo está bien?, repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Todo está bien cuando mi nuera roba $85,000 de mi cuenta bancaria? El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Daniel se había puesto pálido como un muerto, y Marisela abrió los ojos como si no pudiera creer lo que había escuchado. ¿De qué hablas, papá? Daniel finalmente encontró su voz, pero sonaba quebrada, culpable. No entiendo. No me vengas con mentiras, exploté, sorprendiéndome a mí mismo con la fuerza de mi voz. El banco me llamó a las 3 de la mañana. Tengo las imágenes de las cámaras de seguridad. Vi a tu esposa usando documentos falsos para robar mis ahorros de toda la vida. Marisela se llevó la mano al pecho con un gesto teatral que habría sido convincente si yo no hubiera visto ya las pruebas. Papá Ricardo, debe haber un error terrible. Yo nunca haría algo así. Somos familia, yo te respeto como a mi propio padre. Pero fue Daniel quien me partió el corazón. En lugar de defender la inocencia de su esposa, en lugar de mostrar sorpresa o indignación, simplemente bajó la cabeza. Ese gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Tú lo sabías, susurré, sintiendo cómo las palabras me desgarraban la garganta. Mi propio hijo lo sabía. Daniel levantó la vista, y por primera vez en años vi al niño asustado que solía ser. Papá, no es lo que piensas. No es un robo, es un préstamo temporal. ¿Un préstamo? La palabra salió de mi boca como una bofetada. Un préstamo sin mi conocimiento. Un préstamo usando documentos falsificados. Un préstamo que incluía intentar robar de la cuenta de tu madre muerta. Marisela palideció ante la última parte, y supe que habíamos llegado al corazón de la verdad. Escucha, papá. Daniel se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera tranquilizando a un animal herido. El taller está en problemas, grandes problemas. Debemos $120,000. La cantidad me golpeó como un puñetazo. ¿$120,000? ¿Cómo es posible? El año pasado decidimos expandir el negocio. Marisela tomó el control de la conversación, su voz ahora firme y calculadora. Compramos equipo nuevo, contratamos más personal, alquilamos el terreno de al lado. Pensamos que sería una inversión inteligente. Pero los clientes no llegaron como esperábamos, continuó Daniel, evitando mi mirada. Los pagos se atrasaron. Los proveedores empezaron a presionar, el banco amenazó con ejecutar la hipoteca del taller. Comencé a entender la magnitud de su desesperación, pero eso no justificaba la traición. ¿Y su solución fue robarme? No es robo. Marisela alzó la voz por primera vez, mostrando su verdadera naturaleza. Es dinero de familia. Ese dinero eventualmente sería de Daniel de todos modos, ¿no es cierto? Sus palabras me dejaron sin aliento. La audacia, la frialdad, la manera en que había calculado no solo el robo, sino también mi muerte futura como parte de su plan financiero. Ese dinero era para Pedro y Sofía, dije lentamente, sintiendo cómo cada palabra me costaba un pedazo de alma. Era para su educación, para su futuro. Y todavía lo será. Daniel intervino desesperadamente. Papá, en 6 meses, máximo 1 año, habríamos devuelto todo. El taller solo necesitaba tiempo para recuperarse. Nadie tenía que saber nunca. ¿Nadie tenía que saber? Mi voz se quebró. ¿Planeaban robarme y luego actuar como si nada hubiera pasado durante el resto de mi vida? Marisela se cruzó de brazos, mostrando finalmente su verdadero carácter. Papá Ricardo, seamos honestos. Tú eres un hombre mayor, solo en esa casa grande. ¿Realmente necesitas tanto dinero? Nosotros tenemos una familia que mantener, responsabilidades reales. Esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Me di cuenta de que para ella,
Yo ya no era una persona con derechos o sueños propios, sino simplemente un obstáculo entre ella y el dinero que consideraba suyo por derecho. Además, continuó con una crueldad que me heló la sangre. No fue tan difícil. Tú mismo nos diste acceso a tus papeles. Nos pediste que te ayudáramos con tus asuntos. En cierto sentido, tú facilitaste todo esto. Daniel la miró con horror. Marisela, cállate. Ya es suficiente. Pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído completamente, y yo podía ver la verdadera extensión de su desprecio hacia mí. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, pregunté, mirando directamente a mi hijo. No es el dinero, aunque represente 40 años de mi vida. Es que mi propio hijo permitió que su esposa me viera como un viejo estorboso del cual podían aprovecharse. Papá, no es así. Daniel comenzó, pero lo interrumpí. ¿Cuándo empezaron a planear esto? ¿Fue cuando Consuelo murió y me vieron vulnerable? ¿O ha sido un plan de años esperando el momento perfecto para atacar? «Basta ya», gritó Marisela. «Eres un viejo egoísta. Tienes más dinero del que podrías gastar en 2 vidas, mientras tu propio hijo lucha por mantener su negocio. Todo lo que hicimos fue tomar lo que eventualmente sería nuestro de todos modos». En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi que los mecánicos del taller habían dejado de trabajar y se habían acercado a escuchar la discusión. Entre ellos reconocí a Jorge, el hermano menor de Daniel, y a María, la prima de Marisela. Familia que ahora tendría que elegir lados. Jorge se acercó, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando?» Daniel miró a su hermano con desesperación. «Jorge, no es nada, solo un malentendido familiar». «No es un malentendido», dije con voz clara y fuerte, asegurándome de que todos pudieran escucharme. Mi nuera robó $85,000 de mi cuenta bancaria, y mi hijo lo sabía. El impacto de mis palabras fue inmediato. Jorge retrocedió como si lo hubieran golpeado. María se llevó las manos a la boca, y los otros trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos. «Tío Ricardo». María se acercó tímidamente. «Seguramente hay una explicación». «Sí, la hay». Marisela aprovechó la oportunidad para controlar la narrativa. «Explanation es que el tío Ricardo es un avaro que prefiere ver a su propia familia sufrir antes que ayudar. Le prestamos el dinero de su cuenta porque él se habría negado si se lo hubiéramos pedido». Varias cabezas asintieron. Podía ver cómo la historia se estaba reescribiendo frente a mis ojos, cómo mi dolor se estaba transformando en mi culpa. «María», continuó Marisela, ahora llorando lágrimas que parecían reales. «Él sabe que tenemos problemas económicos. Sabe que sus propios nietos a veces pasan hambre porque el taller no está generando suficiente dinero, pero prefiere tener ese dinero guardado en el banco sin hacer nada, mientras nosotros perdemos la casa». «¿Pedro y Sofía pasan hambre?», pregunté, sintiendo una nueva puñalada de dolor. Daniel asintió miserablemente. «A veces, papá. No siempre podemos comprar todo lo que necesitan». «¿Por qué nunca me dijeron?». Mi voz se quebró. «¿Por qué nunca me pidieron ayuda?». «Porque eres orgulloso», Jorge intervino defendiendo a su hermano. «Siempre has sido orgulloso, tío Ricardo. Siempre nos haces sentir como si te debiéramos todo». Sus palabras me dolieron porque tenían una pizca de verdad. Había sido estricto, había insistido en la independencia, había querido que mis hijos fueran autosuficientes, pero nunca pensé que eso se interpretaría como falta de amor. «Papá», Daniel se acercó y me puso una mano en el hombro. «Todavía podemos arreglar esto. Devolvemos el dinero gradualmente, nadie más tiene que saber, y seguimos adelante como familia». Por un momento, casi me dejé convencer.
La idea de mantener la familia unida, de evitar el escándalo, de resolver todo en privado era tentadora. Después de todo, eran mi hijo, mi nuera, mis nietos. Pero entonces recordé la cara de Marisela en las cámaras de seguridad del banco, la frialdad con que había falsificado mi firma, la manera en que había intentado robar incluso de la cuenta de Consuelo. Y supe que esto no era solo sobre dinero, era sobre respeto, sobre confianza, sobre el tipo de hombre que yo era y el tipo de familia que había criado. No, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en toda la conversación. No voy a permitir que esto se olvide. Van a devolver cada peso, van a enfrentar las consecuencias de sus acciones y van a aprender que robar a la familia tiene un precio. Marisela me miró con odio puro. Eres un viejo amargado que destruirá a su propia familia por dinero. No, respondí, mirándola directamente a los ojos. Soy un hombre que no permitirá que nadie, ni siquiera la familia, pisotee 40 años de trabajo honesto y la memoria de mi esposa. Y con esas palabras, supe que la guerra había comenzado. Salí de ese taller con el corazón partido, pero con la mente más clara de lo que había estado en años. Mientras manejaba de regreso a casa, algo en mi interior me decía que no debía precipitarme. 40 años trabajando como notario me habían enseñado que la justicia verdadera requiere paciencia y preparación meticulosa. En lugar de ir directamente a la policía, como cualquier persona normal habría hecho, decidí hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Después de todo, había dedicado 4 décadas a verificar documentos, a detectar fraudes, a desentrañar mentiras cuidadosamente construidas. Si alguien podía descubrir la verdadera extensión de esta traición, era yo. Mi primera parada fue la casa de don Miguel Ramírez, mi viejo colega y mejor amigo de la época en que trabajábamos juntos en la notaría número 47. Miguel tenía 70 años, 3 más que yo, pero su mente seguía siendo tan aguda como un escalpelo. Si había alguien en Guadalajara que podía ayudarme a desentrañar un fraude complejo, era él. Lo encontré en su estudio, rodeado de libros de derecho y expedientes que parecían tener 100 años de antigüedad. Cuando le conté lo que había pasado, sus ojos se encendieron con esa chispa que siempre había tenido cuando se enfrentaba a un caso desafiante. «Ricardo, hermano», me dijo mientras servía 2 tazas de café que su esposa nos había preparado. «Esto huele a operación profesional. Una persona común no falsifica documentos con esa precisión. Tu nuera tuvo ayuda». Durante las siguientes 3 horas, analizamos cada detalle que yo recordaba. Miguel tomaba notas en su letra cuidadosa, haciendo preguntas que me obligaban a recordar conversaciones que había olvidado, gestos que no había considerado importantes. «Cuéntame sobre las veces que Marisela estuvo en tu casa durante los últimos meses», me pidió. Mientras hablaba, comencé a ver un patrón que no había notado antes. Marisela había empezado a visitarme con más frecuencia después del Día de los Muertos del año pasado. Siempre llegaba con alguna excusa: que Pedro necesitaba ayuda con la tarea, que Sofía quería que su abuelo la ayudara a cocinar, que Daniel estaba muy ocupado en el taller. «¿Y durante esas visitas, tenía acceso a tus documentos personales?», preguntó Miguel, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Sí», admití con vergüenza. «Incluso le pedí que me ayudara a organizarlos. Mis ojos ya no son lo que eran, y ella se ofrecía siempre a ayudarme con el papeleo». Miguel asintió gravemente. «Ricardo, creo que esto viene de más atrás de lo que piensas. Si me das autorización, puedo hacer algunas consultas discretas. Tengo contactos en varios bancos, en el registro civil, incluso en algunas casas de empeño». Le di mi autorización completa, firmando los documentos necesarios para que pudiera actuar como mi representante en estas investigaciones preliminares.
2 días después, Miguel me llamó con una urgencia en su voz que no había escuchado en años. Ricardo, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Lo que encontré es peor de lo que imaginábamos. Cuando llegué, Miguel tenía varios expedientes extendidos sobre su escritorio, cada uno marcado con diferentes colores de etiquetas. Tu nuera no es una aficionada, comenzó sin preámbulos. En los últimos 8 meses ha estado muy ocupada. Usó documentos falsos para solicitar 3 tarjetas de crédito diferentes, todas bajo variaciones de tu nombre o el nombre de Consuelo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿El nombre de Consuelo? ¿Cómo es posible? Aparentemente convenció a alguien en el registro civil de que Consuelo todavía estaba viva pero incapacitada y que ella era su cuidadora autorizada. Mira esto. Me mostró una copia de una solicitud de crédito donde aparecía la firma de mi esposa muerta, fechada apenas 3 meses atrás. Miguel, Consuelo murió hace 2 años. Lo sé, hermano, y ese es el menor de los problemas. También encontré esto. Sacó otro documento que me hizo tambalear. Era una póliza de seguro de vida, contratada hace 6 meses, donde yo aparecía como el asegurado y Marisela como la única beneficiaria. La prima se estaba pagando automáticamente desde una de mis cuentas menores, una que raramente revisaba. ¿Estás diciéndome que mi nuera contrató un seguro de vida donde se beneficia de mi muerte? No solo eso. El monto es considerable, 500,000 pesos. Y fíjate en la fecha de la solicitud médica. Revisé la fecha y recordé inmediatamente. Era el día después de que había tenido una consulta médica de rutina, una donde Marisela se había ofrecido a acompañarme porque Daniel estaba ocupado en el taller. Ella conocía los resultados de mis exámenes médicos antes que yo mismo, murmuré, comenzando a entender la profundidad de la conspiración. Miguel asintió sombríamente. Pero hay más. ¿Recuerdas que me dijiste que ella mencionó algo sobre propiedades? Encontré registro de que visitó 3 inmobiliarias diferentes durante el último mes, todas usando tu nombre como referencia de solvencia económica. Mi mente comenzaba a recomponer la historia completa. No había sido un robo impulsivo nacido de la desesperación. Había sido un plan cuidadosamente orquestado, ejecutado durante meses, posiblemente años. Miguel, necesito que me ayudes a documentar todo esto de manera legal. Cada documento, cada fecha, cada transacción. Quiero evidencia tan sólida que ni el mejor abogado pueda refutarla. Ya empecé, me dijo señalando una pila de carpetas organizadas. Pero Ricardo, esto es más grande de lo que podemos manejar nosotros solos. Necesitas un abogado y necesitas el mejor que puedas conseguir. Esa noche, en la soledad de mi casa, mientras revisaba todas las evidencias que Miguel había reunido, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a conformarme con recuperar mi dinero. No iba a permitir que esto se resolviera en silencio para mantener la paz familiar. Marisela había cruzado una línea que no tenía regreso cuando falsificó la firma de Consuelo. Mi esposa había sido la mujer más honesta que conocí en mi vida. Trabajó como maestra durante 30 años, criando no solo a nuestros hijos, sino ayudando a formar a cientos de niños en su escuela primaria. Cuando enfermó, enfrentó el cáncer con una dignidad que me inspiraba cada día. Y ahora, 2 años después de su muerte, alguien estaba usando su nombre para cometer fraudes. Eso no lo iba a permitir. No mientras tuviera un aliento de vida en mi cuerpo. Al día siguiente llamé a mi sobrino Fernando Torres, hijo de mi hermano menor que había muerto en un accidente hace 10 años. Fernando se había especializado en derecho penal y tenía una reputación impecable en Guadalajara. Más importante aún, había crecido escuchando las historias de Consuelo, quien lo había tratado como a un hijo después de la muerte de su padre.
Nos encontramos en su oficina, un lugar elegante en el centro de la ciudad que mostraba claramente que Fernando había tenido éxito en su carrera. Cuando le expliqué la situación, su expresión se fue endureciendo con cada detalle. «Tío Ricardo», me dijo cuando terminé mi relato, «esto no es solo un caso de fraude financiero. Lo que Marisela hizo con los documentos de la tía Consuelo constituye un delito mucho más serio». «¿Qué quieres decir?» «En México, usar la identidad de una persona fallecida para cometer fraude no solo es estafa agravada, también constituye vilipendio a los muertos, especialmente cuando se hace con fines lucrativos. Es un delito que los jueces toman muy en serio porque ataca la dignidad de las familias y la memoria de los difuntos». Fernando se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la oficina, su mente legal ya formulando estrategias. «Podemos proceder por varias vías simultáneamente. Primero, demanda civil por fraude y recuperación de los $85,000 más intereses y daños. Segundo, denuncia penal por falsificación de documentos, suplantación de identidad y uso indebido de información personal». Se detuvo frente a una foto de Consuelo que yo había llevado, una donde aparecía sonriendo en su último cumpleaños. «Pero hay una tercera vía, tío, una que personalmente me parece la más importante. Podemos demandar por vilipendio a la memoria de la tía Consuelo, no solo por el aspecto legal, sino para enviar un mensaje claro de que en esta familia los muertos merecen respeto». Sus palabras me llegaron al alma. Durante 2 años había llorado la muerte de Consuelo en privado, visitando su tumba cada domingo, manteniendo sus plantas tal como a ella le gustaba, conservando su ropa exactamente donde la había dejado. La idea de que alguien hubiera usado su nombre para robar me llenaba de una indignación que no sabía que podía sentir. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. «Primero, quiero que documentemos cada interacción que tuviste con Marisela en los últimos 2 años, cada visita, cada conversación sobre dinero, cada vez que tocó tus documentos. Segundo, necesito acceso completo a todos tus registros bancarios y legales. Y tercero», Fernando hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «Tercero, necesito que estés preparado para que esto se vuelva muy feo. Daniel va a tener que elegir entre apoyar a su esposa o apoyar a su padre. Marisela va a intentar pintarte como un viejo vengativo que destruye a su propia familia. La comunidad va a tomar lados. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final?». Pensé en Pedro y Sofía, mis nietos inocentes que iban a sufrir las consecuencias de las decisiones de sus padres. Pensé en Daniel, mi hijo que había elegido el camino equivocado, pero que tal vez aún podía salvarse. Pensé en los 40 años de trabajo que había perdido, en los sueños destruidos, en la traición que me había roto el corazón. Pero sobre todo, pensé en Consuelo, en su integridad, en su bondad, en la manera en que siempre me decía que hiciera lo correcto sin importar lo difícil que fuera. «Fernando», dije con una voz que no había tenido en semanas, una voz llena de determinación y propósito. «Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Mi esposa merece que su memoria sea defendida y yo merezco justicia. Además, si no detengo esto ahora, ¿quién sabe qué más van a hacer?». Fernando sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación. «Ese es el tío Ricardo que recuerdo. El hombre que me enseñó que la familia se protege haciendo lo correcto, no ocultando lo incorrecto». Durante los siguientes días, Fernando y yo trabajamos como un equipo bien coordinado. Él se encargaba de los aspectos legales mientras yo, con la ayuda de Miguel, seguía investigando y documentando. Cada día que pasaba, descubríamos nuevos detalles que hacían el caso más fuerte pero también más doloroso. Descubrimos que Marisela había usado información de mis cuentas para establecer líneas de crédito no autorizadas.
encontramos evidencia de que había visitado a otros familiares, preguntando discretamente sobre mis finanzas y mis hábitos bancarios. Incluso descubrimos que había hecho copias de llaves de mi casa, probablemente durante una de sus visitas de ayuda. Pero el golpe más duro llegó cuando Fernando me mostró los registros telefónicos que había conseguido mediante una orden judicial preliminar. Durante los últimos 6 meses, Marisela había hecho docenas de llamadas a números que no reconocimos inicialmente. Cuando Fernando los investigó, descubrimos que eran oficinas de abogados especializados en herencias, casas funerarias y hasta un investigador privado. «Tío», me dijo Fernando con una gravedad que me heló la sangre, «creo que Marisela estaba planeando más que robar tu dinero. Creo que estaba planeando para después de tu muerte». La realidad me golpeó como un rayo. El seguro de vida, las preguntas sobre mis hábitos de salud, las visitas cada vez más frecuentes, la insistencia en ayudarme con mis asuntos legales. No había sido solo una ladrona oportunista. Había sido una depredadora paciente, esperando el momento adecuado para apoderarse de todo lo que había construido en mi vida. Esa noche, mientras estaba sentado en mi cocina tomando el café que Consuelo solía prepararme, sentí algo que no había sentido en todo este proceso. Una calma profunda y determinada. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera de justicia personal. Se trataba de proteger todo lo que Consuelo y yo habíamos construido, de asegurarme de que nuestro legado no fuera destruido por la codicia y la traición. Al día siguiente, Fernando presentó todos los documentos ante el juez. No solo demandamos por los $85,000 robados, demandamos por fraude agravado, por falsificación de documentos, por suplantación de identidad y por vilipendio a la memoria de Consuelo Torres. Pero más importante aún, solicitamos una orden de restricción que impidiera a Marisela acercarse a mi propiedad y una investigación completa de todas sus actividades financieras durante los últimos 2 años. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez yo tenía las armas adecuadas. El día del juicio llegó como una tormenta esperada. Era un martes de marzo, uno de esos días cuando el aire de Guadalajara se siente pesado con la promesa de lluvia. Me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Consuelo, y me paré frente al espejo donde ella solía arreglarse cada mañana. «Hoy es el día, mi amor», le susurré a su reflejo que ya no estaba allí. «Hoy defendemos tu memoria». Fernando me recogió a las 7 de la mañana. Durante el trayecto al juzgado, repasamos una vez más todos los puntos clave del caso. Teníamos las grabaciones de seguridad del banco, los documentos falsificados, las declaraciones de don Miguel, los registros telefónicos y, sobre todo, la evidencia irrefutable del seguro de vida y los documentos falsificados a nombre de Consuelo. Tío, la jueza Moreno es conocida por ser muy estricta con los delitos que involucran a personas mayores y el abuso de confianza familiar, me explicó Fernando mientras entrábamos al estacionamiento del juzgado. Si presentamos el caso correctamente, Marisela va a enfrentar consecuencias serias. El juzgado estaba lleno cuando llegamos. Vi a Daniel y Marisela sentados en la primera fila del lado opuesto, junto con su abogado, un hombre joven que parecía nervioso. Detrás de ellos estaban algunos familiares: Jorge, María, la madre de Marisela. Todos me miraron con una mezcla de lástima y resentimiento, como si yo fuera el villano de esta historia. La jueza Patricia Moreno entró a las 9 en punto. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido severamente y unos ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Se había hecho una reputación defendiendo a las víctimas de fraude familiar, especialmente a los ancianos. «Buenos días», dijo con voz firme.
Estamos aquí para el caso de Ricardo Torres contra Marisela Vázquez de Torres. Señor Torres, usted es el demandante. Por favor, proceda con su testimonio. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 67 años, pero también la fuerza de 40 años de experiencia legal. Durante los siguientes 40 minutos, conté mi historia con la precisión de un notario y la pasión de un padre traicionado. Expliqué cómo había trabajado durante 4 décadas para ahorrar esos $85,000. Describí la llamada del banco a las 3 de la mañana, el shock de ver a Marisela en las cámaras de seguridad, la confrontación en el taller. Pero cuando llegué a la parte sobre los documentos falsificados a nombre de Consuelo, mi voz se quebró. Su señoría, dije mirando directamente a la jueza Moreno. Mi esposa murió hace 2 años después de una batalla valiente contra el cáncer. Era maestra, una mujer que dedicó su vida a educar niños y a construir una familia honesta. Que alguien use su nombre para cometer fraude no es solo un delito financiero, es un ataque a su memoria, a su dignidad y a todo lo que ella representó. Pude ver cómo las palabras impactaron a la jueza. Sus ojos se endurecieron mientras revisaba los documentos que Fernando le había presentado. Señora Vázquez, dijo la jueza dirigiéndose a Marisela, ¿cómo responde a estas acusaciones? Marisela se levantó y por un momento vi a la mujer que había conocido 8 años atrás, cuando Daniel me la presentó. Pero ahora su belleza parecía calculada, su vulnerabilidad ensayada. Su señoría, yo nunca tuve intención de robar a mi suegro. Mi esposo y yo estábamos desesperados. Nuestro negocio estaba fallando, no podíamos pagar las cuentas, mis hijos a veces no tenían suficiente comida. Yo sabía que don Ricardo tenía dinero guardado, dinero que no estaba usando, y pensé que podíamos tomarlo prestado temporalmente. ¿Y los documentos falsificados a nombre de Consuelo Torres?, preguntó la jueza con una frialdad que me dio esperanza. Eso fue un error de juicio, su señoría. Estaba tan desesperada que no pensé claramente. Nunca quise faltarle el respeto a la memoria de doña Consuelo. El abogado de Marisela se levantó entonces, un hombre que parecía más nervioso que su cliente. Su señoría, mi cliente reconoce que cometió errores, pero actuó por necesidad extrema para mantener a su familia. Solicitamos clemencia considerando que es madre de 2 niños menores y que nunca ha tenido antecedentes penales. Fernando se levantó inmediatamente. Su señoría, la defensa presenta esto como un acto desesperado, pero la evidencia muestra algo muy diferente. Durante 8 meses, la señora Vázquez ejecutó un plan sistemático y calculado. Entonces Fernando comenzó a presentar evidencia que ni siquiera yo conocía completamente. Había rastreado llamadas telefónicas que mostraban que Marisela había contactado a múltiples instituciones financieras, investigando los procedimientos para acceder a cuentas de familiares mayores. Había encontrado búsquedas en Internet en su computadora sobre cómo falsificar documentos y conseguir poder legal sobre ancianos. Pero la evidencia más devastadora llegó cuando Fernando mostró los registros del seguro de vida. Su señoría, la acusada no solo robó dinero de mi cliente, también contrató un seguro de vida por $500,000, donde ella es la única beneficiaria de la muerte de don Ricardo. Esto sugiere que sus intenciones iban mucho más allá de un simple préstamo. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Daniel se ponía pálido y miraba a su esposa con horror, como si estuviera viendo a una extraña. La jueza Moreno revisó los documentos del seguro con atención. Señora Vázquez, ¿cómo explica esto? Por primera vez desde que había comenzado el juicio, vi que Marisela perdía su compostura. Su señoría, eso fue solo una precaución. Don Ricardo ya es mayor, y pensé que si algo le pasaba...
¿Una precaución sin el conocimiento del asegurado? La voz de la jueza era como hielo. Una precaución donde usted es la única beneficiaria, excluyendo incluso al hijo de la víctima. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Sabía que habíamos ganado. La jueza Moreno se tomó un receso de 15 minutos para revisar toda la evidencia. Cuando regresó, su expresión era severa. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Este no es un caso de necesidad económica o error de juicio. Es un caso de fraude premeditado, sistemático y agravado por el hecho de involucrar a una persona mayor vulnerable y la profanación de la memoria de una persona fallecida. Se dirigió directamente a Marisela. Señora Vázquez, usted falsificó documentos, suplantó identidades, robó $85,000 y utilizó el nombre de una mujer fallecida para cometer fraude adicional. Además, contrató un seguro de vida sin el conocimiento de la víctima, colocándose como beneficiaria exclusiva. La jueza hizo una pausa, mirando a toda la sala. La sentencia es la siguiente. Marisela Vázquez de Torres es declarada culpable de fraude agravado, falsificación de documentos y vilipendio a los muertos. Se le condena a 2 años de prisión, suspendidos bajo la condición de restitución completa de los $85,000 más intereses del 12% anual, para un total de $95,000. Sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, pero la jueza no había terminado. Además, ordenó la investigación inmediata de todas las propiedades y cuentas asociadas con la familia Torres Vázquez para asegurar la restitución completa. Cualquier propiedad adquirida con los fondos robados será embargada hasta que se complete el pago. Escuché a Marisela sollozar, pero no sentí lástima. Sentí justicia. 2 días después, mientras estaba en mi cocina preparando café, escuché golpes desesperados en mi puerta. Cuando abrí, encontré a Daniel parado en mi entrada, con una apariencia que nunca había visto antes. Sus ropas estaban arrugadas, tenía barba de varios días y sus ojos estaban rojos e hinchados. «Papá», dijo con una voz quebrada, «perdí todo». Lo dejé entrar, aunque cada instinto me decía que mantuviera la puerta cerrada. Se derrumbó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había jugado de niño, donde había traído a Marisela la primera vez para presentármela. El juez embargó el taller, me explicó entre sollozos. Los inspectores vinieron ayer y cerraron todo. Revocaron mi licencia de negocio porque las deudas están a mi nombre y el dinero robado se usó parcialmente para operaciones comerciales. Preparé 2 tazas de café, más por hábito que por hospitalidad. Mientras se lo entregaba, noté cómo sus manos temblaban. También perdimos la casa que íbamos a comprar. El banco canceló el crédito cuando se enteraron del caso judicial. Y Marisela, su voz se quebró completamente. Marisela me culpa de todo. Dice que si yo hubiera sido un mejor proveedor, nunca habría tenido que hacer lo que hizo. Se quedó en silencio por un momento, mirando su café sin beberlo. «Papá, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Sabías sobre el seguro de vida?» «No», respondí sin dudar. No hasta que Fernando lo descubrió durante la investigación. Daniel cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Yo tampoco lo sabía. Cuando el abogado lo mencionó en el juicio, pensé que era mentira. No podía creer que mi esposa fuera capaz de algo así. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que no conocía a la mujer con quien me casé. Pienso que fui un idiota ciego que permitió que mi esposa robara a mi padre. Pienso que merezco perder todo. Se levantó del sofá y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí. Mi hijo,
de 35 años, arrodillado en el suelo de la casa donde había crecido. Papá, te pido perdón. No solo por el dinero, sino por permitir que esto pasara, por no defenderte cuando debería haberlo hecho, por elegir a mi esposa sobre mi padre cuando sabía en mi corazón que lo que estábamos haciendo estaba mal. Las lágrimas corrían por su rostro, y por un momento vi al niño que solía venir a mí cuando tenía pesadillas. ¿Me perdonarás algún día? La pregunta me partió el corazón porque sabía que mi respuesta cambiaría todo entre nosotros para siempre. Podía elegir el camino fácil, perdonar inmediatamente, reconstruir nuestra relación como si nada hubiera pasado. O podía elegir el camino difícil, el camino que realmente enseñaría la lección que necesitaba aprender. Daniel, dije finalmente, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el perdón no es gratis, especialmente cuando se trata de una traición de esta magnitud. Se quedó arrodillado, esperando. Si realmente quieres mi perdón, si realmente quieres reconstruir nuestra relación, hay condiciones, no son negociables. Dime qué necesitas que haga. Primero, vas a divorciarte de Marisela. No puedes reconstruir una vida sobre los cimientos de alguien capaz de lo que ella hizo. Daniel asintió sin dudar. Segundo, cada peso de los $95,000 que la corte ordenó será pagado según el calendario establecido. Sin excusas, sin retrasos, sin excepciones. Papá, ya no tengo el taller. No sé cómo voy a conseguir tanto dinero. Eso es tu problema que resolver. Hay trabajo honesto disponible para cualquier hombre dispuesto a hacerlo. Tercero, continué. El próximo día de los muertos, vas a venir al cementerio donde está enterrada tu madre. Vas a arrodillarte ante su tumba frente a toda la familia reunida y vas a pedir perdón públicamente por permitir que su memoria fuera manchada. Vi cómo tragaba saliva con dificultad. Y cuarto, durante un año completo no habrá contacto entre nosotros. Nada de llamadas, nada de visitas, nada de intermediarios. Un año para que reflexiones completamente sobre lo que hiciste y quién quieres ser. ¿Y Pedro y Sofía? Preguntó con voz quebrada. Esa es la parte más difícil para mí también, porque amo a mis nietos, pero necesitan ver que las acciones tienen consecuencias. Cuando termine el año de separación, si has cumplido todas las condiciones, podremos empezar a reconstruir lentamente. Daniel permaneció arrodillado varios minutos más, llorando en silencio. Finalmente se levantó, me miró a los ojos y dijo, «Acepto todas tus condiciones, papá, y te prometo que cuando vuelvas a verme, seré el hombre que tú y mamá me criaron para ser». Cuando se fue esa tarde, cerré la puerta y me quedé parado en el silencio de mi casa. Había ganado en los tribunales, había recuperado mi dinero, había defendido la memoria de Consuelo, pero más importante aún, había hecho algo que muchos padres no tienen el valor de hacer. Había puesto límites reales, con consecuencias reales. La justicia no siempre es gentil. A veces requiere romper algo completamente para poder reconstruirlo de la manera correcta. 1 año y 3 días después del juicio, mientras el sol de noviembre pintaba las calles de Guadalajara, con esa luz dorada que siempre me recordaba a Consuelo, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Papá». La voz de Daniel sonaba diferente, más madura, cansada pero honesta. «Mañana es Día de los Muertos. Estoy listo para cumplir mi promesa». Durante ese año de silencio, había sabido de él solo a través de Miguel y Fernando. Me habían contado que trabajaba como mecánico en un taller pequeño del otro lado de la ciudad, que se había divorciado de Marisela sin drama, que había vendido todo lo que tenía para empezar a pagarme los primeros abonos de su deuda.
Cada mes, sin falta, llegaba a mi cuenta bancaria un depósito de 2,000 pesos, acompañado de una nota simple. Abono Alirex, Daniel Torres. Esa mañana del 2 de noviembre, me levanté antes del amanecer y me vestí como Consuelo me habría pedido que lo hiciera, con mi mejor traje, la corbata que ella me había regalado en nuestro último aniversario, y los zapatos que había lustrado la noche anterior hasta que brillaran como espejos. Llegué al cementerio de Belén a las 10 de la mañana. Ya había familias por todos lados, decorando las tumbas con flores de cempasúchil, colocando fotografías, encendiendo velas. El aire olía a incienso y a pan de muerto, esos aromas que me transportaban directamente a todos los días de los muertos que había compartido con Consuelo. La tumba de mi esposa estaba exactamente como yo la había dejado el día anterior. Limpia, con flores frescas, con su fotografía favorita enmarcada en plata. Había traído más cempasúchiles, las flores que más le gustaban, y las acomodé cuidadosamente alrededor de la lápida de mármol blanco donde estaba grabado: Consuelo Morales de Torres, esposa, madre, maestra, 1952-2021. A las 11 en punto comenzaron a llegar. Primero Jorge con su esposa e hijos, luego Fernando con su familia, después María con los suyos. Uno a uno, los miembros de nuestra familia extendida fueron congregándose alrededor de la tumba de Consuelo, creando un círculo silencioso de expectativa. Y entonces lo vi. Daniel caminaba lentamente por el sendero de grava, llevando de la mano a Pedro y Sofía. Mis nietos habían crecido durante ese año de separación. Pedro ahora tenía 8 años y Sofía 6. Y se veían más serios de lo que los niños deberían verse, pero sus ojos se iluminaron cuando me vieron. ¡Abuelo!, gritó Sofía, soltando la mano de su padre para correr hacia mí. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo llenaba un vacío que no sabía que tenía. Pedro fue más cauteloso, pero también se acercó para abrazarme. «Te extrañé, abuelo», me susurró al oído, y tuve que contener las lágrimas. Daniel se quedó parado a unos metros de distancia, esperando. El año había cambiado a mi hijo de maneras que no había esperado. Había perdido peso, pero se veía más fuerte, más sólido. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, cortes pequeños, manchas de grasa que no se quitan completamente, callos nuevos. Pero sobre todo, sus ojos eran diferentes. Ya no tenían esa mirada esquiva que había desarrollado durante los últimos años de su matrimonio. Ahora me miraban directamente, sin vergüenza pero con humildad profunda. Toda la familia se había callado, formando un círculo completo alrededor de la tumba. Jorge sostenía la mano de su esposa, Fernando tenía un brazo sobre los hombros de sus hijos, María se había acercado a sus propios nietos. Todos sabían por qué estábamos allí. Daniel caminó lentamente hasta quedar frente a la lápida de su madre. Se arrodilló en la tierra, sin importarle que su único pantalón bueno se manchara con el polvo y las hojas secas. Colocó las manos sobre la tumba y cerró los ojos. «Mamá», comenzó con una voz que llegaba a todos los rincones del cementerio. «Vengo a pedirte perdón frente a toda la familia que tanto amabas». El silencio era tan profundo que podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles, el sonido distante de otras familias celebrando a sus muertos, el latido de mi propio corazón. Permití que alguien usara tu nombre para cometer fraude. Permití que tu memoria fuera manchada por la codicia. Permití que papá, el hombre que tanto amaste, fuera traicionado por su propia familia. Sus palabras se quebraron, pero continuó. Durante este año he pensado todos los días en cómo te habrías sentido si hubieras sabido lo que estaba pasando. Cómo te habrías decepcionado de mí. Cómo habrías defendido a papá sin dudar un segundo.
Se inclinó hasta tocar la lápida con su frente. Te prometo, mamá, frente a toda la familia, que el resto de mi vida la voy a dedicar a reparar el daño que causé. Te prometo que voy a ser el hombre que tú y papá me criaron para ser. Te prometo que Pedro y Sofía van a crecer conociendo los valores que tú nos enseñaste. Levantó la cabeza y me miró directamente. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida ganándome de nuevo el respeto de papá. Se quedó arrodillado varios minutos más, llorando en silencio sobre la tumba de su madre. Uno por uno, los miembros de la familia se acercaron a tocarlo en el hombro, a murmurar palabras de apoyo, a demostrar que aunque no aprobaban lo que había hecho, todavía lo consideraban familia. Yo fui el último en acercarme. Me arrodillé junto a él, mis viejas rodillas protestando contra la tierra dura, y puse una mano en su espalda. Consuelo siempre creyó en las segundas oportunidades, le dije suavemente, pero solo para quienes realmente se arrepentían y estaban dispuestos a cambiar. Daniel me miró con ojos llenos de lágrimas y esperanza. ¿Crees que me merezco una segunda oportunidad, papá? Creo que te la has estado ganando día a día durante este año. Creo que el hombre que está arrodillado aquí es muy diferente del que me traicionó hace 12 meses. Durante las siguientes semanas, Daniel y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente, como dos extraños que se conocían de toda la vida, pero tenían que aprender a confiar de nuevo. Él venía a visitarme los domingos por la tarde, siempre trayendo a Pedro y Sofía, siempre preguntando si necesitaba ayuda con algo en la casa. Hablábamos de cosas simples al principio: el clima, el trabajo, los niños. Gradualmente, comenzamos a tocar temas más profundos. Me contó sobre los meses después del juicio, cómo había tenido que vender su casa, cómo había buscado trabajo con un historial legal manchado, cómo había explicado a sus hijos por qué su madre ya no vivía con ellos. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Decirle a Pedro y Sofía que papá había hecho algo muy malo y que tenía que arreglarlo. ¿Cómo lo tomaron? Mejor de lo que esperaba. Sofía me preguntó si iba a la cárcel. Pedro me preguntó si por eso no podían ver al abuelo. Les expliqué que a veces los adultos cometen errores tan grandes que necesitan tiempo para repararlos. Durante esos meses, mientras observaba a Daniel trabajar honestamente para reconstruir su vida, tomé una decisión sobre el dinero que estaba recuperando. Cada mes llegaba su pago puntual, a veces acompañado de unos pesos extra cuando había conseguido trabajos de fin de semana. Al principio pensé en usar ese dinero para mis gastos diarios, tal vez para arreglar la casa, para comprarme cosas que había pospuesto durante años. Pero Consuelo me había enseñado que el dinero más poderoso es el que inviertes en el futuro de tus seres queridos. Así que contacté a Fernando para establecer algo que habíamos discutido vagamente durante el caso legal. Quiero crear un fondo educativo para Pedro y Sofía, le dije. Un fondo que nadie pueda tocar excepto yo, y que después de mi muerte pase directamente a ellos para sus estudios universitarios. Fernando sonrió. El Fondo Educativo Consuelo Torres. Me gusta cómo suena. Estructuramos el fondo de manera que solo yo pudiera acceder a él mientras estuviera vivo, y después de mi muerte, solo Pedro y Sofía podrían utilizarlo, y únicamente para gastos educativos certificados. Ni Daniel, ni ninguna futura esposa, ni ningún otro familiar podría tocarlo jamás. Cada peso que Daniel me pagaba iba directamente a ese fondo, creciendo con intereses, convirtiéndose en algo más grande y más permanente que el dinero que se había perdido. El momento que más claramente me demostró que Daniel había cambiado llegó en diciembre, durante la posada navideña en casa de Jorge.
Era la primera reunión familiar grande desde el Día de los Muertos, y había cierta tensión en el aire porque todos sabían que sería la primera vez que Daniel participaría en una celebración familiar después de todo lo que había pasado. Llegó temprano, trayendo tamales que había comprado con su propio dinero, y ayudó a Jorge a arreglar las mesas y decoraciones sin que nadie se lo pidiera. Durante toda la noche, noté cómo interactuaba con Pedro y Sofía, con más paciencia de la que había mostrado antes, más presente, más consciente de ser no solo su padre, sino también su ejemplo. En un momento, Pedro se acercó a él con cara de preocupación. «Papá, Roberto dice que su papá le va a comprar una bicicleta nueva para Navidad. Nosotros vamos a tener regalos este año». Vi cómo Daniel se agachó para quedar a la altura de su hijo, cómo tomó sus pequeñas manos entre las suyas manchadas de trabajo. «Pedro, este año los regalos van a ser diferentes. No van a ser tan grandes o tan caros como antes, pero van a venir del dinero que papá ganó trabajando honestamente, y eso los hace más especiales». ¿Más especiales cómo? Porque cuando abras tu regalo, vas a saber que papá trabajó muchas horas para poder comprártelo. Vas a saber que viene del amor y del esfuerzo real, no de dinero que no nos pertenecía. Pedro asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que un niño de 8 años debería entender. Más tarde esa noche, después de que los niños se habían quedado dormidos en el sofá y los adultos estábamos limpiando, Daniel se acercó a mí mientras yo lavaba platos en la cocina de Jorge. «Papá, hay algo que quiero decirte». «Dime». «Durante todos estos meses, mientras he estado pagando la deuda, he estado pensando en algo. Ese dinero que te robamos no era solo dinero, era tiempo. Era cada mañana que te levantaste temprano para ir a trabajar, cada hora extra que trabajaste, cada peso que ahorraste sacrificando algo que querías». Dejé de lavar los platos y lo miré. Y me di cuenta de que no puedo devolverte ese tiempo. No puedo devolverte esos 40 años de esfuerzo, pero sí puedo asegurarme de que el resto de tu tiempo, el tiempo que te queda, esté lleno de la familia que mereces, de nietos que te respeten, de un hijo que te honre. Sus palabras me llegaron más profundo de lo que había esperado. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti ahora?», le pregunté. «¿Qué?». «Que cuando Pedro y Sofía crezcan y recuerden este año, no van a recordar que su papá cometió un error terrible. Van a recordar que su papá tuvo el valor de admitir su error, de pagar las consecuencias y de cambiar completamente su vida para ser mejor». Esa noche, mientras regresaba a mi casa después de la posada, me detuve en el cementerio para visitar la tumba de Consuelo. Era tarde. El lugar estaba vacío, pero había una luna llena que iluminaba todo con una luz plateada que me permitía ver claramente. Me senté en la tierra junto a su lápida, algo que no había hecho desde el día de su entierro. «Mi amor», le susurré, «creo que lo logramos. Creo que salvamos a nuestro hijo». El viento movió las flores que había dejado esa mañana, y por un momento, en esa luz de luna, casi pude imaginar que era ella respondiéndome. 6 months later, on a warm Sunday afternoon in May, I was sitting in my backyard when Daniel arrived with the children for our weekly visit. But this time, he brought something extra, a small wooden table that he had made himself in his free time. «Es para que tengas donde poner tu café cuando te sientes aquí en las tardes», me explicó, colocando la mesa cuidadosamente bajo mi árbol de aguacate favorito. La mesa era simple pero perfectamente hecha, lijada suavemente, barnizada con cuidado. En una esquina había tallado discretamente, «Para papá, DT 2024». «La hice con madera que sobró de un trabajo en el taller», me dijo. «El jefe me dijo que podía quedármela y pensé,
Pensé que te gustaría tener algo hecho con mis propias manos. Mientras acomodaba la mesa, Pedro y Sofía corrían por el jardín, jugando con un perro del vecindario que se había colado por un hoyo en la cerca. Sus risas llenaban el aire, mezclándose con el sonido de los pájaros y el ruido distante del tráfico de la ciudad. «¿Papá?» Daniel se sentó en la silla vieja de plástico junto a la mía. «Hay algo más que quiero decirte». «Dime». «El mes pasado completé los pagos. Los $95,000 están pagados completamente». Lo miré sorprendido. Según mis cálculos, todavía faltaban varios meses. Conseguí trabajos extra los fines de semana, arreglando carros en mi casa, y vendí algunas herramientas que tenía guardadas. Quería terminar de pagarte antes de lo programado. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, viendo cómo nuestros nietos jugaban inocentemente en el jardín donde su abuela solía cultivar rosas. ¿Sabes qué voy a hacer con ese dinero?, le pregunté. No me importa, papá. Es tu dinero, siempre fue tu dinero. Lo voy a usar para asegurarme de que Pedro y Sofía tengan la mejor educación posible. Ya está todo en un fondo que Fernando administra. Cuando llegue el momento podrán estudiar donde quieran, lo que quieran. Daniel sonrió, una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa de alivio profundo, de orgullo genuino, de paz interior. Eso es exactamente lo que mamá habría querido. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, pintando el cielo con esos colores rosados y dorados que Consuelo siempre decía que eran los besos de despedida de Dios al día, Daniel se levantó para reunir a los niños. Pedro, Sofía, vengan a despedirse del abuelo. Los niños corrieron hacia mí, abrazándome con esa energía infinita que solo los niños tienen. Pedro me susurró al oído. Abuelo, papá dice que ya no debemos dinero. Eso significa que puedes venir a nuestra casa a cenar la próxima semana. Sí, mi nieto, le respondí, sintiendo cómo algo se curaba definitivamente en mi corazón. Creo que ya es tiempo de que el abuelo vaya a cenar a su casa. Mientras los veía alejarse, Daniel caminando lentamente para que los niños pudieran mantener el paso, Pedro contándole algo animadamente sobre la escuela, Sofía saltando de vez en cuando solo por la alegría de saltar. Supe que la lección más importante había sido aprendida, no solo por Daniel, sino por todos nosotros. Habíamos aprendido que la familia verdadera no es la que oculta los errores, sino la que los enfrenta. Que el amor real no es el que perdona sin consecuencias, sino el que establece límites claros y los mantiene hasta que el cambio verdadero ocurre. Que la justicia y el perdón no son opuestos, sino compañeros en el largo camino hacia la sanación. Esa noche, mientras preparaba café en mi cocina silenciosa, sonó mi teléfono. Era Daniel. «Papá, se me olvidó decirte algo importante hoy». «¿Qué?» «Te amo. Y gracias por no rendirte conmigo». Después de colgar, me quedé parado en mi cocina, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso completo de los últimos 2 años. El dolor, la traición, la rabia, la justicia, el perdón, la reconciliación. Todo había valido la pena para llegar a este momento. Pour Myself, un café en la taza que Consuelo me había regalado en nuestro 20º aniversario, salí al patio trasero y me senté en mi nueva mesa de madera. Bajo las estrellas de Guadalajara, en el jardín donde mi esposa había plantado sus flores, rodeado del silencio pacífico de una vida bien vivida y una familia finalmente sanada, supe que había hecho exactamente lo que ella habría querido que hiciera. Había defendido lo correcto. Había enseñado las lecciones difíciles. Había salvado a mi hijo. Y había honrado la memoria de la mujer que había hecho posible todo lo bueno en mi vida. La justicia, como había aprendido, no siempre es rápida. Pero cuando finalmente llega, cuando se combina con amor verdadero y límites firmes,
Puede sanar incluso las heridas más profundas y reconstruir incluso la confianza más destrozada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón.
Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera.
Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.